Muy bien, entonces yo quiero hoy continuar con el análisis de este sueño, de esta visión que tuvo el rey Nabucodonosor y que definitivamente marcaba el inicio de un periodo de tiempos finales, marcaba el inicio de un periodo de tiempos finales, es decir, el levantamiento de un reino, el reino de Babilonia, que iba a ser seguido por otros reinos inferiores, pero que iba a concluir en la destrucción total para la implantación de un nuevo reino, que era el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y es el que nosotros estamos esperando con todo anhelo, ¿verdad? Amén. Ok, entonces al ver los tiempos en los que se desarrolló todo esto, vemos nosotros que el sueño que le dio el Señor al rey fue más o menos en el año 600 antes de Cristo. Usted tiene ahí la fecha, eso está en la parte de abajo, ¿verdad? Desde el sueño del rey hasta la decadencia del cuarto imperio fueron 1000 años. Entonces, aquí vamos a ver si puedo marcarlo. Lo voy a marcar de una vez porque la vez pasada no lo quise hacer. Entonces, aquí fue donde se desarrolló esta visión. Y desde ahí fue donde empezó a desarrollarse, y es donde empezamos nosotros el análisis de la profecía. Porque, mire hermano, en el análisis de la profecía hay que tomar en cuenta muchos factores. Hay que tomar en cuenta el tiempo en el que se dio, es decir, los años. Hay que tomar en cuenta los números que están involucrados, que hay una numerología impresionante ahí. Por lo menos ahí yo veo que hay 4 reinos. Está un reino que está por venir y el reino milenial antes de entrar al reino eterno. Entonces son 7 reinos, si usted se da cuenta ahí. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces hay una numerología implícita también. Hay también lo que es la geografía en donde fue desarrollado esto, donde se desarrollaron los eventos. Y definitivamente pues todo esto tiene que coincidir con la profecía de otros profetas. Es decir, que tiene que venir corroborado por la palabra. La palabra no puede contradecirse, hermano. La palabra tiene que llevar una coherencia. Y aquí es donde muchos se preguntan. Fíjese que muchos dicen por qué en algunas Biblias hay más libros. Hay más libros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero por ejemplo la Biblia Jerusalén tiene más libros. La Nácar Colunga tiene más libros. La Torre Samá tiene más libros. Tiene 6, 7 libros más. Y dice, ¿por qué esos libros no son parte del canon bíblico de los 66? Es porque hay contradicciones y la palabra no se puede contradecir. Entonces hay contradicciones y hay cosas que no son muy seguras. Entonces el concilio que se hizo, hermano, en Nicea fue donde ellos decidieron, yo creo que eso fue una inspiración definitivamente del Espíritu Santo, hermano, qué libros iban a estar incluidos dentro del canon bíblico y el orden en el que iban a ser incluidos también, porque aún hasta en eso hay una inspiración, hay un cuidado de Dios impresionante, ¿verdad? Ok, bueno, pero no estamos viendo la historia de la Biblia, eso ya lo estudiamos en alguna ocasión. Entonces, mire, acá se dan
más o menos 87 años, que fue lo que duró este periodo de reinado del imperio babilónico. Este imperio entró en una etapa de esplendor impresionante, pero cuando estaba en su mayor esplendor se desataron eventos que iban a repercutir en la caída de este reino babilónico. Y es impresionante ver, hermano, cómo Daniel todavía estaba vivo cuando este imperio cayó. Es impresionante ver eso, porque yo no sé si usted se recuerda que hubo un rey que le escribieron en la pared y le pusieron Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto, y tu reino es quitado. Y entonces, mire qué cosa más tremenda, hermano, porque Daniel le dio la interpretación a esa escritura. Y entonces el rey, que era Nabucodonosor también, le dijo, se llamaba Belsasar, pero era Nabucodonosor, ¿verdad? Le dijo, te voy a honrar porque has descrito y me has dicho qué es lo que está escrito en la pared, lo que escribió a la mano. Y Daniel no quiso aceptar lo que le ofrecía el rey. ¿Por qué? Porque, hermano, esa noche le iban a quitar la vida al rey. Esa noche, hermano, iba él a perder el reino, y efectivamente lo perdió. Lo pesaron, lo hallaron falto, y entonces fue donde se lo entregaron a los medos y a los persas. Fue la vez que Daniel no quiso recibir beneficios. En cambio aquí, hermano, él sí recibió los beneficios cuando interpretó los sueños de Nabucodonosor, precisamente porque había ese cambio de gobierno que iba a haber, ¿verdad? Ok, entonces empezó este gobierno acá y terminó aproximadamente en el año 330, en donde ya se levanta un imperio griego, y todo eso está dentro del libro de Daniel, en el capítulo 8, y en el capítulo 10 se describe efectivamente cómo fue ese traslado de gobierno al imperio griego. Y luego, por último, el imperio romano, que es el que estaba gobernando cuando Cristo apareció. Muy bien. Entonces, teniendo eso bien claro, lo tenemos claro, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, esto lo vimos la última vez, en donde el sueño decía que había una estatua con una cabeza de oro, y Daniel le dice, tú eres esa cabeza de oro. Y esa cabeza era el término Rosh, que significaba un gobernador mundial. Es decir, que el gobierno que iba a implantar Babilonia era un gobierno mundial. Aquí el texto de Apocalipsis capítulo 18, verso 6, dice, dadle como ella os ha dado y pagadle al doble según sus obras en la copa que ella os preparó, preparadle el doble. Entonces ahí le están quitando todo lo que le dieron a Babilonia. Los mercaderes de la tierra llorarán, se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y ahí habla de toda la lista de mercaderías que ellos negociaban. Es decir, hermano, el mayor esplendor que alcanzó Babilonia fue precisamente a través de su comercio. Y es una de las cosas que vamos a ver ahora, porque el gobierno del anticristo, el gobierno del 666, va a estar asentado precisamente sobre el comercio. Porque ese es uno de los textos que habla Apocalipsis capítulo 13, donde dice, hermano, que no va a poder comprar ni vender nadie que no tenga la marca o el número de la bestia, que es el 666, el que usted tiene ahí. Entonces, se prepara todo el escenario para que Babilonia pueda gobernar a través precisamente de una entidad
comercial a través de la economía. Ok. Entonces, luego la imagen, además de la cabeza, tenía el torso de plata. Esa fue la imagen que vio el rey en su sueño. Y esa plata, esa parte del cuerpo, representaba el siguiente imperio. Un imperio no tan poderoso como la cabeza, pero sí un imperio muy fuerte. Y es el imperio medo-persa. Y entonces esto estaba compuesto, así como ve usted ahí en ese dibujo que está ahí. La parte que corresponde al torso de esa imagen es el pecho y los brazos. El pecho y los brazos. Y entonces en esa parte del cuerpo hay algo que, así como nosotros analizamos lo que había en la cabeza, que eran pensamientos, que eran decisiones, que era autoridad, etcétera, etcétera. Luego en la imagen nosotros vemos que en esa parte del cuerpo está el corazón, que es donde se distribuye la sangre a todo el cuerpo. Entonces hay una función que ese reino va a estar haciendo en el gobierno mundial final, que va a ser una tarea de distribución, pero va a ser una tarea que va a estar centrada precisamente en el corazón de la imagen. Y por eso es que la palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada, nosotros debemos de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces lo que está diciendo la palabra es de que esta imagen va a tener vida precisamente por lo que tiene en el corazón, pero esa vida se la va a transmitir a aquellos que están debajo de su autoridad. Lo que esta imagen tiene en su corazón se los va a dar a aquellos que son puestos debajo de su reino. Y una de las cosas que hay en el corazón, bueno, aparte de lo sentimental, ¿verdad? Está la esencia de la vida, que es la sangre. Que es la sangre. Entonces, esta imagen lo que va a tratar de cambiar en el último tiempo es la esencia de la vida. Va a tratar de distorsionar el mensaje de vida. Y al distorsionar el mensaje de vida, lo que va a estar transmitiendo va a ser muerte. Por eso es, hermano, que nosotros, dice la palabra del Señor, que la raíz de todos los males, si pudiéramos trasladarlo a lo que estamos estudiando acá, la raíz de todos los males que hay sobre la tierra, diríamos nosotros, ¿verdad? Como un agregadito que le pondríamos ahí al texto. La raíz de todos los males que hay sobre la tierra es el amor al dinero. Entonces, una de las cosas que va a transmitir o que transmitió esta imagen en el sueño es precisamente ese amor por el dinero. Ahorita le voy a enseñar un poquito más de esto. ¿Qué otra cosa hay en esa parte del cuerpo? Hay fuerza. Hay fuerza. Y si usted lee la historia, aunque yo no quisiera irme por ahí, pero si usted lee un poquito la historia del imperio medo-persa, dice que una de las cosas que ellos tenían mayor habilidad era con el lanzamiento del arco. Es decir, ellos eran muy hábiles con sus brazos, con sus manos. Y por eso es que en la imagen se ven que hay un brazo derecho y un brazo izquierdo. Y así es como lo ve el rey en el sueño, porque son dos reinos, los medos y los persas. Entonces el reino estaba compartido por dos imperios, los medos por un lado y los persas por otro. Y eso pues implica un modelo de fuerza. Ok, ahí le puse yo, son dos imperios unidos. Representa también la soberbia de esos pueblos. Y recuérdese
que al final de los brazos, pues obviamente, ¿verdad? Al final de los brazos, ¿qué es lo que tiene usted al final de los brazos, hermano? Las manos, ¿verdad? Las manos, y lo que representan las manos, representan las obras, el trabajo, el hacer, el ejecutar. Eso es lo que representan las manos. Y esa es la figura de las manos, las obras. Entonces, qué interesante, hermano, porque cuando se levanta un rey que reconstruye el templo de Israel, es el rey Ciro. Y el rey Ciro era un rey del imperio medo-persa. Es decir, hermano, que Dios ya lo había profetizado a través de Isaías, porque Isaías fue mucho antes que esto. Isaías ya había profetizado en el capítulo 44, al final del 44 y al principio del capítulo 45, había profetizado de que se iba a levantar un rey que se iba a llamar Ciro y que iba a construir un templo. Y entonces cuando vino y cayó el imperio babilónico y entró el imperio persa, entonces los primeros reyes, el primer rey que se sentó, hermano, en el trono, fue precisamente el rey Ciro. Y el rey Ciro, una de las cosas que hizo fue que mandó a construir el templo. Y entonces ahí es donde surge Zorobabel. Mire cómo la historia se junta, ¿verdad? Ahí es donde surge Zorobabel y entonces donde está Esdras. Recuérdese que Nehemías servía también a un rey persa. Entonces, hermano, eso significa la fuerza del trabajo. Y esa fuerza del trabajo, aunque es una fuerza pagana, a través de una imagen, Dios la utilizó para su pueblo, para beneficio de su pueblo. Le construyeron, se dio la orden de construirle templo al Señor y le dieron todos los elementos para que lo construyeran. Y no solo eso, hermano, sino que de ahí, desde que se dio la orden, desde que sale la orden del rey Ciro, ahí se empiezan a contar las 70 semanas de Daniel. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Sí me está siguiendo. No se me ha quedado atrás todavía. De ahí es donde se empiezan a contar las 70 semanas de Daniel hasta que el Señor aparece en Jerusalén montado sobre una borrica. Amén. Vaya pues. Entonces, mire pues, ahí está la descripción. Manos para trabajar y lo que le decía, las armas de batalla, que viene en la figura de esa imagen. Ok, ¿cómo se va a ir construyendo todo esto? Esto yo se lo puse la vez pasada, pero mire qué interesante, y no quería yo tocarlo así muy rápidamente, porque aunque ya lo hemos analizado en otras ocasiones, hay dos poderes muy grandes ahí. Hay dos poderes muy grandes. Dentro de todos esos actores que aparecen en cada una de estas áreas, hay dos que son fundamentales. Y ahorita se los voy a enseñar. Primero tal vez le explico un poquito acerca de esto, que ya no terminé de verlo la vez pasada. Dentro del gobierno mundial hay un grupo de poder mundial que se reúnen, ahí se lo puse yo en esas palabras, se reúnen en un campo privado de California una vez al año durante 2 semanas para planificar asuntos de carácter mundial, tomando en cuenta que no es solamente política, tomando en cuenta que no es solamente de aspectos militares, de guerra, porque a ningún país le interesa una imponencia a través de la guerra, sino que las guerras las utilizan ellos como una forma de agilizar la economía, pero a nadie le interesa tener una guerra mundial porque hay demasiada
muchos factores que están implícitos en una guerra mundial y aún darse uno mismo una puñalada, ¿verdad? Entonces, lo que hacen ellos es únicamente manejar las guerras pequeñas con el propósito de hacer caminar la economía, hacer que la economía empiece a generar cosas. Entonces, esto es un grupo que se reúne para planificar ese tipo de asuntos. Está una sociedad secreta que se llama el Skull and Bones, que es donde salen muchos de los líderes y políticos acá en Estados Unidos. Ahí está el Jason Group, que es un grupo de científicos que asesora al gobierno de los Estados Unidos en asuntos de ciencia y tecnología. Está el Wiseman, que es donde reúne a hombres destacados en cada rama del saber. Está ahí, se lo voy a poner un poquito más para arriba. Está una serie de redes nazis que muchos aseguran la existencia de grupos pronazis cuyo adoctrinamiento tiende a la dominación mundial. Está el grupo de las sectas, y aquí es donde me interesa un poquito más, hermano, que vayamos viendo la relación de esto, en donde se controla cada una de las sectas y de las religiones a través de infiltrados y de grupos religiosos de represión. No se extrañe que dentro de la iglesia cristiana también haya ese tipo de infiltrados, ¿verdad? Eso es con el propósito de desestabilizar la iglesia. La NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI, la Interpol, la Organización Mundial de la Salud, la CIA, que es una agencia de inteligencia, y lo que era antes la KGB. Esa fue deshecha en el año 91, y creo que ahí le puse. Pero sí hay un sistema ahora de inteligencia soviético que es una copia exacta de lo que era la KGB. Ahí está lo que le decía, el grupo Illuminati, que se refiere a las diversas organizaciones que presuntamente tienen vínculos con sociedades secretas, acusados de conspirar para controlar los asuntos mundiales. Por eso es que muchos piensan que el presidente de los Estados Unidos, el actual presidente de los Estados Unidos, fue como alguien enviado por Dios, dicen muchos, porque no sale de ninguno de estos grupos. Por eso ellos le llaman un outsider, creo que le llaman a él, que no está dentro de esto, y entonces por eso es que están buscando cómo quitarlo de en medio, ¿verdad? Y por eso es que muchos lo han relacionado con Isaías capítulo 45, con el rey Ciro, que ordenó la construcción del templo. Esta es una religión pues bastante secreta, que es la masonería. Está la Comisión Trilateral, el Instituto Aspen, usted puede leerlo ahí, el Club de Roma, el San Simon, y está esto que son grupos franceses, aunque no pareciera, hermano, pero Francia tiene un poder mundial muy fuerte, muy fuerte. Aunque no pareciera, ¿verdad? Pero Francia e Inglaterra tienen un poder muy fuerte dentro de todo el panorama mundial. Ok, ahí está la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y ahí arribita está la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Ok, ¿por qué le muestro todo esto? Porque a lo que quería llegar es que hay dos grupos grandes acá. Hay dos grandes sectores que están relacionados precisamente con la imagen que vio el rey, con la visión del rey. Y uno es el poder económico y el otro es el poder militar. Entonces, lo más grande que usted ve ahí, ¿qué es? El poder económico, hermano.
Lo más fuerte que se ve es el poder económico. Entonces, el que va a tener la plata es el que va a gobernar. Y no es casualidad que el imperio medo-persa esté apuntando precisamente hacia la plata. Porque de ahí es donde va a extenderse el gobierno, es decir, la cabeza lo único que va a hacer es que va a coordinar todo, pero todo va a ser manejado a través de dinero. Todo va a ser manejado a través de transacciones monetarias, económicas. Y qué tremendo es, hermano, que ese verso, y ahorita lo vamos a analizar, hermano, el verso de Timoteo, en donde dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque hay una versión impresionante que yo le quiero contar. Ok, dentro del poder militar, en el mundo antiguo estaba Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, China, Egipto, Persia e India. En el siglo XXI, el poderío militar se ha centrado principalmente en Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos se ha calculado que las bombas nucleares que tiene son 8.500 bombas. Rusia tiene 9.000. De las que se logra contabilizar, ¿verdad? De las que ellos dan cuenta. Aunque obviamente deben haber algunas armas secretas por ahí. Entonces, por eso es que no les interesa a los gobernantes mundiales envolverse en una guerra. No les interesa eso, porque es demasiado el poderío militar que tienen. Entonces, lo único que hacen pequeñas guerras pequeñas. Y por eso es que dice Mateo capítulo 24, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero no está diciendo una sola guerra, sino que está hablando de muchas guerras. Entonces, ese montón de guerras que van a haber sirven específicamente para generar un poderío económico. Las guerras agilizan el comercio, por si usted no lo sabía. Las guerras es una de las estrategias más poderosas para agilizar la economía de un país o de una región. Bueno, en el siglo XXI entonces estamos viendo las ojivas nucleares que tiene cada uno de los países. La Unión Europea tiene también un poderío. El grupo de los 4, que es Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, entre ellos tienen 350 más 230, son 580, ¿verdad? Brasil, India, Japón, China, Israel, que lo puse hasta abajo, que se calcula que tienen entre 600 y 200 bombas nucleares, y Corea del Norte, que también está ahí, que tiene aproximadamente 15. Entonces, ese es el poder militar. Ahora, ¿cómo se distribuye el poder económico? El poder económico está más o menos en esta escala. En primer lugar, los Estados Unidos. Por eso es que al presidente de acá de los Estados Unidos o entra en la línea o lo hacen a un lado. Porque Estados Unidos es la clave aquí para el establecimiento de un poder mundial único. Entonces, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil y Canadá. Estos son los países con mayor cantidad de dinero, de plata, lo que genera, lo que mueve el mundo, lo económico, el dinero. Muy bien, ya teniendo copiado esto, entonces lo que se va a pretender en el tiempo final es que haya una unidad en las economías. Se va a pretender hacer una unidad en las economías. ¿Por qué? Porque en el aspecto militar es prácticamente imposible hacerlo. No se puede hacer. Es muy difícil que se pongan de acuerdo en lo militar, pero en lo económico sí, hermano. Porque todos necesitan comerciar, todos necesitan llevar y traer, todos necesitan comer
y eso representa dinero, y eso representa una riqueza económica. Entonces ahí es donde se va a poder controlar. Ahí es donde se va a poder implantar el modelo de que si no hay una marca, no hay compra. Si no hay una marca, no se puede vender. Entonces, la plata, al final de cuentas, da el poder, hermano. Usted no sé si ha oído el dicho que dice que el que paga manda. ¿Verdad que sí? El que paga manda, dice. Por eso, hermano, no se deje comprar. Por eso hay iglesias que se dejan comprar. Sí, hay iglesias que se dejan comprar. Por eso es bien delicado, hermano, tener un pastor asalariado. Es bien delicado eso, porque se está entrando en un modelo económico. Está entrando en un modelo económico, un modelo de acuerdo a la estatua de Nabucodonosor, en donde el que tiene el poder es el que tiene la plata. Y el que gobierna en la iglesia ya no es el pastor, sino que es el tesorero, el que firma los cheques. Eso es bien delicado, porque entonces se está entrando en un modelo babilónico. Pero eso es lo que pretende el imperio medo-persa, hermano, agarrar la plata y sembrarla en el corazón de la gente, y que la gente esté más afanada por hacer dinero. Y eso qué cosa más tremenda, hermano. Que la gente prefiere muchas veces una recompensa económica que una bendición espiritual. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo eso, hermano. Ok, entonces eso es lo que y mire qué cosa más linda, hermano, porque uno de los antídotos que el Señor le da a su iglesia para que no entre en ese proceso de amar las riquezas es el diezmo y la ofrenda. Es el diezmo y la ofrenda. Mientras nosotros aprendamos a diezmar y aprendamos a ofrendar, nos están vacunando en contra de ese reino mundano. Nos están vacunando. Usted no se da cuenta, hermano, cómo el Señor viene y nos pone nuestra dosis cuando nosotros diezmamos y ofrendamos. Ok, entonces Apocalipsis 13:16, mire cómo dice: hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces van a estar bien identificados, hermano. Van a estar bien identificados. Entonces el enemigo va a venir, pero no va a venir con una imponencia, sino que simplemente va a venir, hermano, con una estrategia económica. Con una estrategia económica. Y ahí sí se va a poder unir. Si usted ve en este diagrama que le puse yo acá, en el poder militar no hay nada que sea común, pero en el poder económico, todos esos países, si usted lograra un día visitar todos esos países, si el Señor se lo permite, ¿verdad? Irse de vacaciones cada año a donde dijo el pastor, voy a ir a China, voy a ir a Japón, voy a ir a Alemania. Si usted lograra, se va a dar cuenta que su tarjeta de crédito le funciona en todos lados. Aunque el idioma sea diferente, pero la tarjeta le funciona en todos lados. Entonces, de alguna manera, ya hay una unidad, sin que nosotros nos demos cuenta. Ya hay una unidad económica. Aunque se estén agarrando, aunque la China y aunque Irán y aunque todos esos estén en conflicto, pero usted lleva su tarjeta, esa es una unidad, se la aceptan. ¿Por qué? Porque debajo de la alfombra está todo unido. Ok, veamos entonces, este es el Apocalipsis 13:16. Pero mire esta versión de 1 Timoteo 6:10. Aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor a la plata, dice. Entonces lo que está señalando esa imagen
Lo que está señalando esa estatua es un amor al dinero. Está anunciándonos que tengamos cuidado con lo que ponemos en nuestro corazón. Porque nosotros no somos llamados, hermano, a tener una réplica de esa imagen en nuestra vida. Porque la plata no puede estar en nuestro pecho, no puede estar en nuestro corazón. La Biblia dice que cuando la iglesia empezó a crecer en el libro de los Hechos, venían, vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Entonces la plata no debe estar en el corazón. La plata debe estar a los pies. Aleluya. Gloria al Rey Jesús. Entonces, y la Biblia es maravillosa, hermano, porque dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Ok, entonces, 1 Timoteo 6, código real. Raíz de todos los males es el amor a la plata, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, en el tiempo final la gente va a correr detrás de la plata. Usted sabe que la gente que corre detrás de la plata nunca la alcanza. Entonces la gente va a ir detrás de eso, detrás del dinero, detrás de las riquezas, detrás de la plata, detrás de todo lo que se ve, detrás de lo material. Entonces están haciendo el juego, el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 2, en donde ve la imagen de esta estatua. Y qué cosa más tremenda, hermano, porque cuando entraron aquí a Canaán, el Señor les había dado una orden. Mire pues cómo el Señor dijo, mío es la plata y mío es el oro, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, Josué capítulo 6, verso 18, el Señor le dice, en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Entonces, miren los elementos que el Señor le menciona aquí a Josué, hermano. La plata, el oro, el bronce y el hierro. ¿Acaso estos no fueron los elementos de la estatua? ¿Acaso no es algo profético que el Señor les estaba diciendo a ellos? Todos los reinos le pertenecen al Señor. Por eso es que cuando el diablo lleva al Señor a un monte y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Muchos piensan, hermano, que eso es posesión del diablo, pero el asunto es que el diablo vino y lo usurpó. Porque la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, del Señor es todo. Lo que pasa es que el diablo lo ha usurpado. Entonces, aquí lo que le está diciendo es, todas esas cosas le pertenecen al Señor y son anatema, es decir, que son preparados precisamente para un holocausto delante del Señor. Y por eso es que estos reinos van a ser destruidos, hermano, porque van a ser anatemizados. Van a ser tomados como anatema, van a ser destruidos. Yo no sé si usted se recuerda del sueño, pero el sueño viene una roca y golpea los pies de la imagen y la imagen se quiebra. La imagen se destruye. ¿Por qué? Porque fue entregada como anatema al Señor. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo acá, porque ellos iban a tomar un reino.
Ellos iban a entrar a poseer Canaán, que es figura del reino milenial que esperamos nosotros, hermano. Tierra en donde brota leche y miel. Bueno, entonces viene, pero el asunto es que hubo un hombre que se llamaba Can, que agarró la plata y la guardó en su casa. Y fue destruido por eso. Fue muerto inmediatamente. Y por eso es que cuando nosotros estudiamos el milenio, vimos que una de las cosas que sucedía en el milenio es que habían juicios instantáneos. La gente que pecaba moría. Juicios instantáneos en el milenio. Eso fue lo que le pasó a Can, porque agarró lo que no le pertenecía. Ok. Bendito el nombre del Señor. Mire pues cómo funcionaba la ofrenda para el templo también. Primera Crónicas 29:6. Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenares, con los supervisores sobre la obra del rey, ofrecieron voluntariamente sus donativos. Y para el servicio de la casa de Dios dieron 5,000 talentos y 10,000 monedas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Qué casualidad, ¿verdad? Los mismos elementos de los que estaba construida la imagen. Los mismos elementos. Entonces, esto nos lleva a pensar, hermano, que en la economía del reino, por lo menos en la economía del reino milenial, no va a estar basada en un sistema económico de plata y de oro. ¿Sabe por qué? Porque dice que en el tiempo del rey Salomón había tanta abundancia de oro que la plata era menospreciada. No le tomaban atención a la plata, menos al bronce y no digamos al hierro, hermano. No tenía un valor económico, es decir, la economía no va a estar sustentada en eso. Y tampoco es porque vayan a cambiar, digamos, los aspectos humanos, porque recuérdese usted, hermano, que en el milenio van a haber humanos habitando la tierra, sobre los cuales el rey va a gobernar, sentado en el trono de David. O sea que no es por falta de humanidad, no es porque haya un traslado, hermano, de un cambio de cuerpos. No, no, no. Simplemente, hermano, porque la economía va a ser una economía tan productiva, y eso lo podemos nosotros ver en el libro de Joel, en cuando el Señor habla acerca de que la tierra se va a rejuvenecer completamente y va a haber un remanso tan maravilloso de paz en donde va a habitar el lobo con el cordero, en donde va a estar el niño jugando con la serpiente, es decir, que va a cambiar completamente todo eso. La economía no va a estar basada en plata, en dinero. Ok, entonces aquí ofrecieron ellos esto para la construcción del templo, y en el altar, mire lo que se sacrificaba. Levítico capítulo 8, verso 20. Después de haber cortado el carnero en pedazos, Moisés quemó la cabeza, los pedazos y la grasa. Después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable. Fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces, ¿acaso no estamos haciendo nosotros ahorita un desglose de la imagen? ¿Acaso esa imagen no va a ser ofrecida como anatema? Y nosotros lo podemos ver acá en la figura. ¿Por qué? La cabeza, las entrañas y las patas. Es decir, las extremidades. Eso para la instauración
del reino milenial. Daniel capítulo 8, verso 3. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Y vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Ahorita se lo voy a explicar. Hacía lo que quería y se engrandeció. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Entonces, aquí lo que está viendo Daniel es el esplendor del imperio medo-persa en la figura de este macho cabrío que tenía 2 cuernos. Dice, uno era más alto que el otro. Uno correspondía al brazo derecho, que era el más grande, y otro correspondía a la mano izquierda, que era el más pequeño. La mano izquierda correspondiendo a los medos. Eso es historia, ¿verdad? Y la mano derecha a los persas. Pero aquí lo ve Daniel en su esplendor, haciendo guerra, conquistando hacia el norte, hacia el sur, hacia los 4 puntos cardinales, extendiéndose sobre toda la redondez de la tierra. Eso va a ser el reinado final. El imperio de los Medas extendiéndose a la mano derecha y a la mano izquierda. El imperio de Babilonia instalando un centro de comunicación y dándole órdenes a las manos para que trabajen y para que hagan todo el proselitismo, si dijéramos así el término político, ¿verdad? Todo el trabajo lo va a hacer el imperio medo-persa, se va a extender. Y eso es lo que el enemigo ha estado haciendo por tanto tiempo, hermano. Trabajando en extender su señorío. Por eso uno debe ser cuidadoso, hermano. Uno debe ser cuidadoso qué cosas uno recibe, qué cosas uno acepta. No solo en la iglesia, sino que en su casa también. Puede ser que uno entre dentro de ese mover de los medos y las persas, ¿verdad? Que es un mover materialista, básicamente. Y bueno, y aquí habla también de cómo es que este imperio cae. Estando yo observando aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Creo que aquí le puse qué reino era este, aunque es el reino griego, ¿verdad? Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Ok. Entonces detengámonos aquí un poquito, hermano. Esto del macho cabrío que vence al de los 2 cuernos, lo vamos a ver más adelante, porque es el imperio griego. Eso lo tenemos que analizar después, porque eso ya corresponde al vientre. Pero el imperio griego pelea con el imperio medo-persa y lo destruye. Y lo destruye. Pero el imperio persa toma poder del imperio babilónico y lo anula prácticamente y empieza a gobernar. Eso está en la historia y eso está en la profecía. Pero para que eso se dé sobre la tierra, tiene que haber una batalla en los aires. Tiene que haber una guerra en los aires, hermano.
Por eso es que mientras estaba gobernando este imperio de los medos y los persas, había un príncipe persa que vigilaba sobre ese imperio. Entonces, hermano, mire qué cosa más tremenda, porque primero se ganan o se pierden las batallas en los aires, y después eso sucede en la tierra. Y por eso es que a Pedro le dijeron: lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y por eso es que nuestra batalla es en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque una batalla no se puede ganar en las regiones terrestres si antes no se ha ganado en las regiones celestes. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Es decir, que estaba gobernando todavía el príncipe de Persia. Todavía estaba el imperio medo-persa. Cuando yo termine, aquí el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, lo que estaba viendo Daniel, hermano, eran las batallas que se estaban librando en los aires, en donde había un príncipe que estaba gobernando, pero que iba a ser sucedido por otro príncipe. El príncipe de Persia siendo sustituido por el príncipe de Grecia, y cuando se da ese cambio arriba en los aires, abajo empieza a perder Persia y empieza a ganar Grecia. Y entonces es donde surge el tercer imperio, el imperio griego. Y ese imperio trae otras cosas, hermano. Pero se da cuenta, hermano, cómo son batallas espirituales. Cómo no es solo historia. Oh, qué bonito, ¿verdad? Traer un recuerdo de Egipto y ponerlo uno en su casa. Usted no sabe qué está metiendo ahí, ¿verdad? Hay que tener uno hasta cuidado con las cosas que uno trae, hermano. Hay gente que se llena de un montón de cosas que no sabe ni qué son. Dice: esta es una diosa de la fertilidad, ahí me la regalaron en no sé dónde. Cuidado con eso, hermano, porque hay regiones que han sido entregadas a potestades. Y el príncipe de Persia estaba gobernando, era el que no dejaba que Daniel recibiera el mensaje de parte de Dios. Se le opuso, peleando 21 días, hermano, para que Daniel no recibiera el mensaje. ¿Por qué? Porque Daniel estaba debajo de esa potestad. Él estaba en el mero gobierno persa. Ahí estaba él. Está cardíaca la cosa, hermano. Entonces hubieron batallas y entonces se mandó a pedir ayuda. Entonces el ángel que traía el mensaje mandó a llamar a Miguel, y entonces vino Miguel y entonces empezó a batallar en contra del príncipe de Persia, y entonces ya el ángel vino, pero tenía que regresar. ¿Por qué? Porque se iba a desencadenar otra batalla, que era la batalla del príncipe de Grecia, que era el siguiente emperador que iba a gobernar. Entonces, eso le puse yo ahí, la sucesión de los reyes. Bueno, y aquí está ya el próximo imperio, que es el que vamos a ver, el imperio de Grecia. El imperio de Grecia, una de las cosas que maneja es el vientre y los muslos. Eso es lo que vio Daniel, y lo vio el rey en su sueño también.